Buenas tardes. Buenas noches, profe. Bueno, perdón, buenas noches ya, aunque todavía hay mucha luz, pero buenas noches por el horario. Pues vamos a comenzar el tema. ¿Pudieron ver algo sobre la ética a Nicómaco? Pregunto, ¿pudieron ver algo sobre la ética a Nicómaco? ¿De investigación, profe? Sí, claro. Déjeme la busco. Bueno, vamos a tratar entonces el tema porque el tiempo es muy breve en realidad lo que tenemos. Sí se alcanza a ver la presentación. Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a abrir un poquito más esto. Creo que se ve mejor. ¿Es correcto? Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces. La Ética a Nicómaco de Aristóteles es el libro más influyente de la filosofía moral, que es una consecuencia de la política, como la moralidad es la política de Aristóteles. Es decir, hablar de política y hablar de ética es lo mismo, en el sentido de que ética se desprende de dos vocablos, ethos y pathos. Ethos propiamente que habla de la costumbre, pero de una costumbre del bien actuar, que es lo que va a predominar, y de la política en el sentido que el que actúa bien, entonces ve por el bien de la comunidad. Y estamos hablando del bien, no el bien que yo para mí es bueno, sino el bien que en sí mismo es bueno. Por ejemplo, ¿qué es el bien? Pues alimentarme. Yo me beneficio, pero también beneficia a mi familia porque no le doy una enfermedad o porque no le doy un enfermo. Al darle un enfermo, entonces toda la familia como tal, bueno, pues ustedes lo han visto, familias que por un enfermo se han visto afectadas en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido hablamos de política, en sentido de bien común. Y en ese sentido lo plantea Aristóteles. Bueno, este libro se resume su contenido fácilmente, como dirá Kant y Johann Rawls, todos los filósofos, Aristóteles discuten la cuestión de la buena vida y de la felicidad. Es decir, van a ser dos características de la ética, lo que es lo bueno y lo que es la felicidad. Ahora, indudablemente, todo lo que es bueno nos lleva a la felicidad. Todo lo que nos es malo, pues no nos puede llevar a la felicidad.
Por el contrario. En resumen, Aristóteles plantea la cuestión de la virtud. ¿Cómo debo actuar? Es decir, ¿qué sería lo más correcto en nosotros? ¿Cómo debo actuar? Es la primera pregunta en ética que podríamos hacernos. ¿Cómo debo actuar? El cómo debo actuar no responde a una pregunta, voy a actuar como se me da la gana, porque eso es irracional. O sea, eso no corresponde a una persona racional. El hombre dijo, debe actuar según la razón. Y esto a través de la vida contemplativa, es decir, a través de la razón. ¿Qué me dice la razón? No qué me dice mi instinto ni qué me dice mi emoción. Acuérdense que las emociones a veces están más cercanas del instinto que de la razón. O sea, no podemos obrar por emociones, tenemos que obrar por la razón. Por eso la filosofía moral de Aristóteles es uno de la acción, es decir, el resultado. Bueno, este es el final y no la intención, como más tarde lo va a decir Kant, como ya lo habíamos mencionado. Una de las principales citas de la ética de Aristóteles es el que no puede vivir en sociedad o que no tiene nada por qué es suficiente en sí mismo. No es una parte del Estado. Este es un crudo o un dios. Es un comentario, bueno, pues que hacen en esta obra. Aristóteles plantea que el bien es el objetivo supremo de la vida y el bien es el objeto de la política. Todas las acciones que realizamos los seres humanos tienen un fin. Es decir, las acciones no las realizamos porque se dieron de manera fortuita, sino hacemos las acciones porque tienen una finalidad. Es decir, todo lo que hacemos tiene un por qué lo hacemos. Que a veces no le hagamos caso, a veces no le demos importancia o a veces no queramos reconocerlo, eso es otra cosa. Pero todo tiene una intención, es decir, tiene una finalidad, algo buscamos. Es que llegué por casualidad, es que todo se dio de manera sin saber. Claro que sabes y claro que sabemos que lo que sucede, el resultado es algo que nosotros pensamos. Quizá no lo reflexionamos tanto, pero ya lo habíamos pensado y ya sabíamos que iba a suceder. Entonces, decir, no sabía lo que estaba haciendo, pues es un error. Sí sabemos lo que estamos haciendo. De cualquier manera, es una tarea claramente más importante y perfecta para captar. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Fátima. Buenas noches, Fátima. Buenas noches, maestro. Perdón si llegué tarde, es que me confundí de clase. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, maestro. Profe. Sí, por fin. Bueno, entonces, en conclusión de esta diapositiva, el propósito de la vida es el bien. Si ustedes quieren el bien hasta para mí mismo, pero a fin de cuentas es el bien. Ahora, toda acción del sujeto tiene una finalidad.
Nunca hacemos las cosas por casualidad. Tienen una finalidad, es decir, nosotros ya sabíamos por qué. No sabíamos el resultado, pero sí sabíamos que íbamos a tener un resultado de cualquier situación. Que ya cuando nos enfrentamos a la situación como tal, nos demos cuenta que nos equivocamos o como decimos vulgarmente, que la regamos, ya eso es otra cosa. Pero antes de conocer el resultado, sí sabemos que vamos a tener un resultado de eso. Y esto es propiamente lo que encierra la ética a Nicómaco, que es la ética que escribe Aristóteles. El filósofo Aristóteles distingue 3 tipos de felicidad. Primero, el placer, la vida de acuerdo con el cuerpo. Ustedes todos hemos buscado el placer corporal de una o de otra manera. Incluso el placer corporal lo buscamos a través de la comida. Cuando dice la gente, no tengo, como dicen, no tengo ganas de comer, pero tengo que comer. Es que algo encuentro, por mínimo que sea algo, encuentro de placentero en lo que como, o por lo menos sé que si lo que como me va a hacer bien. Segundo, la política. Según la retórica, vida y honor. Es decir, la política va a ser honroso siempre que yo busco el bien de los demás. Va a ser deshonroso en la medida que yo busco el mal para los demás e incluso el mal para mí. Puede ser deshonroso. Es honroso en la medida que yo busco el bien para mí. Y el mal para mí es deshonroso. Aunque yo no lo ubique o lo establezca de esa manera, en la vida dense cuenta que es eso. Y tercero, la meditación, que es la vida de acuerdo a la razón. ¿Qué significa? Bueno, pues que la razón es la rectora de nuestra vida. Es decir, por la razón, nuestra vida tiene un sentido. Es decir, la razón es la que debiera predominar en cada uno de nuestros actos para que nuestros actos sean rectos y correctos. Sin embargo, bueno, pues algunas ocasiones o muchas de las veces la razón está ausente de nuestros actos. Por eso Aristóteles establece una jerarquía entre estas 3 formas de vida. ¿Qué es lo que predomina? Podríamos hacernos una pregunta a nosotros. ¿Qué es lo que predomina en nosotros? ¿La vida placentera? ¿La vida política? ¿O la meditación? Primero, la búsqueda del placer es una forma de vida bestial, con lo que el hombre en su estado primitivo pre-civilización, es decir, una sociedad pre-civilizada. Por eso, si ustedes se fijan, dentro de estas sociedades donde predominan los golpes, donde predomina la ley del más fuerte, pues es una sociedad no civilizada. El golpe no soluciona la vida. El golpe, si ustedes se fijan, en su mayoría es un acto movido por el impulso, pero por un impulso irracional, porque la ira es un estado de emocional alterado. Vuelvo a repetir, donde predomina el instinto, no la razón. De aquí que la vida y el honor, en lugar de felicidad, fuera uno mismo. Pero la verdadera felicidad es ser autónomo, es decir, generalmente nosotros vivimos bajo la heteronomía. ¿Alguien sabe qué es la heteronomía? Pregunto, ¿alguien sabe qué es la heteronomía? ¿Y cuál es la diferencia entre la autonomía? Yo en realidad no sé, profe, nunca la he escuchado. Yo tampoco, maestro. Bueno, la heteronomía es la manera como fuimos criados. Es decir, cómo fuimos creados.
bajo la ley, es decir, bajo lo que siempre me han dicho que haga. Entonces yo vivo siempre bajo lo que me dicen que haga. Yo digo que está bien o está mal en base a lo que me han enseñado. Entonces soy heterónomo porque vivo en base a una regla que viene de forma externa. Y es una regla que en muchos de los casos hasta la fecha, bueno, pues ha sido buena porque no me meto en problemas, porque no tengo dificultades, porque hago lo que los demás dicen. Como dicen algunos soldados, el que obedece no se equivoca. Pero en realidad hay una heteronomía, es decir, dependemos de una norma. Y si no hay esa norma, entonces nos volvemos caos. Por eso cuando estamos acostumbrados a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cuando nos vemos en una situación donde tenemos que tomar una decisión, nosotros no sabemos. Es como cuando me llevan a un estado y me dejan ahí sin saber, pues ya no sé qué hacer. En cambio, la autonomía no. La autonomía es el que yo tome mis propias decisiones, el que yo sepa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y lo haga con convicción y sobre todo de manera consciente. La autonomía es como decir, sabes que me dejaron en este estado, me trajeron, no conozco, pero yo me voy a mover, voy a preguntar primero dónde ando, cómo puedo llegar al lugar donde yo necesito ir, cómo puedo regresar a mi estado. Es decir, ya viene la autonomía, ya entra la parte racional mía. Y la heteronomía no, la heteronomía es depender siempre de normas externas. La pregunta es hasta cuándo vamos a vivir bajo las normas que los demás han establecido o que nos han dicho que está bien. ¿Hasta cuándo nos vamos a atrever, como diría Platón, a ver la luz por nuestros propios ojos? Y entonces lo que intenta Aristóteles es precisamente que predomine una autonomía a través de la ética. Es decir, cada acto que yo realizo tengo que estar lúcido y tengo que ser muy racional para decir esto está bien. Así diga la mayoría, no, no te preocupes, esto está bien, no. Decir yo, la mayoría puede decir que está bien, pero yo digo que no está bien por esto y dar mis razones por qué no está bien. Un ejemplo muy burdo si quieren ustedes. Cuando el niño se lleva un juguete o una cosa de una casa de los tíos o de los primos, sobre todo de los primos, se lleva una cosa. ¿Qué dicen los padres? No está tan malo, no es malo tal, lo regresas y ya. No, lo correcto sería, ¿sabes qué? No es correcto que te andes trayendo juguetes que no son tuyos. Ay, después se lo regresamos. No, no es que si lo regresas o no lo regresas. La personita tiene que saber bien que no está bien que se traiga cosas que no son de él desde una edad temprana. Deja que crezca. Es que una vez que crece, pues posiblemente ya va a ser imposible. O se corrige de pequeño o de adulto es más difícil. De ahí un dicho popular que dice, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Y efectivamente, por más que tratemos de enderezarlo, ya no se endereza. Así lo mismo un ser humano dentro de este campo ético. Un ser humano que lo dejamos que se tuerza, torcido se va a quedar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. No, maestro. Bueno, No, vamos a profe. continuar. A ver, tercero, ¿quién nos da lectura, por favor? Solo la vida contemplativa puede contenerse sabia, ya que permite vivir según la razón en anomalía con la naturaleza del hombre y el universo. ¿Digo, profe? Adelante. Sí, por favor, adelante. La felicidad para Aristóteles no es bueno, entre otros.
Es el bien alto, la guía de nuestras acciones. Vamos a Entonces, añadir que la felicidad, ¿les digo, profe? sí, a ver, adelante. Vamos a añadir que la felicidad es lo más deseable de todos, mientras que todavía no están incluidos entre los bienes, porque si sabía uno. Está claro que sería aún más deseable por la adicción food que, que los productos más pequeños en efecto. Esta suma de adicciones de los bienes más altos y dos adictivos más grandes es siempre lo más deseable. Esto muestra que la felicidad es algo perfecto y suficiente en sí mismo, y es el fin de nuestras acciones. Entonces, la felicidad es el bien más alto. ¿Pero qué es la felicidad? Pues es algo que los seres humanos siempre buscamos, todos los días. Por eso la felicidad plena no llega, excepto, bueno, pues ya cuando se vive en otro estado de gracia, ¿no? Pero eso pues solamente la han alcanzado algunos hombres. Otro de los temas es la riqueza y el dinero. Por eso el dinero no puede ser el objeto en la vida, solo puede ser un medio. La riqueza se clasifica en categorías de útiles y no es necesario. La vida del hombre de negocios es una cepa de la vida y la riqueza no es evidentemente el bien que estamos buscando. Es solo una cosa útil, un medio para otra cosa. Es decir, el dinero nunca puede ser el fin. Puede ser un medio para alcanzar otras cosas, pero nunca el fin. Porque entonces si se vuelve el fin, nos volvemos ávaros. La pregunta es, ¿quiero bienes? ¿Para qué tanto bien? Para sentirme mejor. Entonces, me doy la importancia por los bienes. Pero ¿qué va a suceder cuando estos bienes se acaben? Por ello, los bienes no pueden ser el fin. Pueden ser el medio para alcanzar otros bienes, pero no puede ser el fin. Es un medio, nada más. Esto es lo que dice Aristóteles en su obra Ética a Nicómaco. Ahora, ¿cómo encontrar la felicidad? La felicidad resulta de una actividad consistente con la virtud, punto de destino o la casualidad de modo. El hombre es totalmente responsable de su felicidad. ¿Qué significa esto? Cuando alguien, pregunto, cuando alguien dice, no me hagas enojar, ¿es correcto? Pregunto, ¿es correcto decir, no me hagas enojar? Yo digo que sí, no, profe, no me hagas enojar. ¿Por qué? Sí, porque yo como que das una expresión de que no, pues sí, de que no te molesten o algo. No me hagas, sí, no me hagas enojar, sí. Pero ¿quién decide enojarse? La persona que lo está diciendo. No, Ajá. la otra persona no decide sobre usted. Él No, decidirá. uno mismo, profe, decide si No, sí, enojarse. no, sí, le comento que, un decir, si la persona, un decir, si dice, no me hagas enojar con un decir, yo lo estoy molestando, es porque la persona no quiere que la moleste. Entonces no sería correcto porque cada quien decide si molestarse o no. Ujú. Me dejaste con la duda, Marisol. Maestro, Sí, escucho. pero se está refiriendo, así es correcto, de como lo estás diciendo, o sea, de decir, ¿está correcto decir no me hagas por hagas? No,
No, O no, se está no, no. refiriendo como A ver, al hecho. ¿alguien me puede hacer enojar? ¿O yo me enojo solo? No, yo me enojo solo. Pues claro. O también se puede hacer enojar con algunas expresiones, ¿no, profe? Sí, pero usted decide si se enoja o no se enoja. Sí, porque a veces puede haber cosas así que uno se sorprende a veces en las personas y dice, ay, ¿cómo que no se enojó? Lo que sea. Pero es por lo mismo, tal vez se sabe cómo controlar. Sí, pero mis emociones yo las manejo, no las maneja el otro. Yo decido sobre mí, no decido sobre el otro. Y la gente estamos muy acostumbrada a culpar a los demás siempre. Analícenlo. Es que me hizo enojar, es que me puso borracha, es que me llevó a la fiesta, es que si no hubiera ido, es que me invitó, es que ella tuvo la culpa, y tú, ¿cuándo eres dueño de tus actos? Por eso es incorrecto culpar a los demás que me hicieron enojar. Nadie puede hacerme enojar si yo no quiero. El otro puede hacer muchas cosas, pero de eso a que a mí me haga enojar, yo lo decido. Porque es muy cómodo siempre estar culpando a los demás de lo que yo hago mal. Entonces, la ética precisamente es reflexionar sobre mis propios actos, decidir sobre mis propios actos. ¿Qué está bien y qué está mal? Independientemente de que la sociedad diga está bien, si yo veo que no es correcto, pues no es correcto, punto. Pero entendemos la ética muy a la manera como cada quien la entiende, no. La ética es darme cuenta que lo que yo estoy haciendo es incorrecto. Cuando es incorrecto y cuando es correcto, aunque los demás piensen diferente. Los demás no tienen que establecer qué está bien o qué está mal. Yo en mi juicio racional debo darme cuenta que, por ejemplo, robar es robar. Es que era poquito, es robar. Pero ¿qué de malo tiene? Es robar. Y si el robo es malo, estoy haciendo un acto malo. Es más, estoy realizando un acto incorrecto desde el punto de vista ético. Es incorrecto que yo tome algo que no es mío. Ah, pero ¿qué tanto es tantito? Pues lo que sea, pero no es correcto. Pues la ética me dice que es un acto que es correcto y que es incorrecto. Y yo lo sé. O sea, no necesito que me digan. Ahí viene la autonomía, es decir, que yo tome mis propias decisiones, que aunque la mayoría trate de justificarme, yo diga esto es incorrecto. O sea, la ética no se adapta a cualquier persona, se adapta a lo correcto y a lo que es correcto. Punto. No sé si me explico o los confundo. Pregunto, ¿alguna duda hasta aquí? Yo no tengo ninguna, No, profe. maestro. Aristóteles y la moralidad. Aquí ya hablamos de otras cuestiones. Dice, la práctica de la guía aristotélica sigue una regla simple: evitar los excesos, mantener el equilibrio. El valor, la templanza, la prudencia, la generosidad, la magnanimidad, la dulzura, forman rasgos de carácter de salvia aristotélica. Es decir, todas estas virtudes que llevan a una buena práctica como guía o estilo de vida. ¿Es en serio? Sí. Es esto esto es propiamente lo que propone Aristóteles. ¿Por qué es una regla simple? Porque el valor, la templanza, la prudencia, la generosidad y la magnanimidad son rasgos del carácter, la cual va encaminada
a la perfección del ser humano. Aristóteles distingue dos aspectos del concepto de justicia. La justicia, una persona que depende de los demás, y una justicia global y la comunidad. La primera es una virtud, la segunda se refiere a las leyes de la razón. Es decir, todo ser humano va encaminado a la justicia. ¿Qué es lo justo? Hacer lo que yo debo hacer. ¿Y qué es lo que debo hacer? Yo les pregunto, ¿qué debe hacer un estudiante? ¿Cuál es el deber de un estudiante? ¿Cuál es su deber como estudiantes? Asistir a clases y hacer tareas. Pero hacerlo por libre voluntad. Es decir, no porque me mandan, porque quien va a la escuela porque lo mandan o quien asiste a las sesiones porque lo mandan, entonces ya no está haciendo un acto voluntario y eso no es justicia. Lo justo es que la persona asista por voluntad propia. Lo justo es que realice sus tareas por voluntad propia. De lo contrario, estaría siendo injusto yo. ¿Cuál es mi deber? Pues ser estudiante. Y como estudiante tenemos ciertas obligaciones. Ahora, si yo no cumplo con esas obligaciones, yo estoy siendo injusto. Y cometo injusticia con aquel que está pagando mi colegiatura. Cometo injusticia con aquel que tiene confianza en mí. Cometo injusticia porque yo me comprometí para llevar a cabo una tarea que no lo estoy haciendo. Entonces, estoy siendo injusto. No sé si me explico. Por eso cuando un padre, un hijo decimos a los papás, me voy a portar bien, pues ese es mi deber, portarme bien. Si yo me porto mal, estoy siendo injusto. Estoy siendo injusto con los que tuvieron confianza en mí. Y eso va a ser un mal para mí. Entonces, es otro de los temas recurrentes de Aristóteles. Vamos, otro de los temas es la amistad. ¿Por qué la amistad es otro de los bienes de los humanos? Pues es lo más necesario de la vida, dirá Aristóteles, porque sin amigos nadie escogería vivir. Tendría él todos los demás bienes. O sea, los bienes, cualquier bien que sea, pues se comparten con el otro. Ahora no podríamos ser únicos en la sociedad porque no sobreviviríamos. Primero, un niño, si no le dan amor, se puede morir. Segundo, necesitamos todos de todos. Necesitamos del zapatero, de el costurero, del arquitecto, del ingeniero, del contador. Es decir, todos necesitamos de todos para llevar a cabo, del campesino, del fabricante, del que hace los materiales. Es decir, todos necesitamos todos para llevar a cabo una sociedad en equilibrio. Entonces, solos no podríamos subsistir. Por eso decir autónomo, no decir es que no dependo de nadie. No, el autónomo es aquella persona que toma sus propias decisiones, pero que está en contacto y está en comunicación con los demás, pero toma sus propias decisiones. Y ya como conclusión, podemos decir que la Ética a Nicómaco de Aristóteles es un gran libro que debe ser leído porque él se las arregla para pensar en la felicidad individual
relacionada con la dicha de la ciudad. Es decir, ¿qué es lo que hace feliz al ser humano? Pues hacer el bien. Entonces, si un trabajo te causa felicidad, pues esto es bueno. ¿Por qué tener que hacer en la vida algo que no te gusta? Entonces, el fin de cualquier actividad que realices, pues debes buscar la felicidad en ello, porque en esa medida te realizas, se realizan las personas que están a tu alrededor. Lo que en el ámbito religioso se llama, es decir, vocación. ¿Que es una vocación? Bueno, pues es un llamado de Dios para una vida en especial. Pero te llama, pero tú tienes la responsabilidad en ti, tienes todo de decir sí o no. Haz lo que en la vida te hace feliz. Si vender toda tu vida es preparar tacos, haz tacos toda tu vida y de eso vas a vivir. Si barrer las calles te causa felicidad, hazlo, pero haz aquello que te cause felicidad. Y ya complementando con lo que dice Confucio, si en la vida haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Si la vida que llevas te hace feliz, nunca vas a sufrir. Pero si llevas una vida que no te hace feliz, tu vida va a ser desdichada. Pues gracias por su tiempo. Nos estamos visualizando, nos estamos conectando el próximo miércoles. Que tengan bonita tarde. Prendan sus cámaras nada más, por favor, para ver cuántos siguen constantes de todos. La del iPhone es Marisol. Marisol. Gracias, Marisol. Alejandro, Brenda, Santiago, Oscar no se ve, Fátima, y creo que son todos. Bueno, bonita tarde y nos vemos la próxima. Igualmente, luego, maestra, hasta profe. luego. Hasta Igualmente, luego. profe, gracias.